Mi caso más inexplicable como psiquiatra. Este paciente imposible aún me acecha. Mi nombre es Dr. Rafael Mendoza y después de 23 años ejerciendo la psiquiatría en Houston, Texas, creía haber visto todo tipo de casos. Trastornos de personalidad múltiple, esquizofrenia paranoide, episodios psicóticos inducidos por drogas. Mi consulta privada en el prestigioso distrito médico había sido testigo de las manifestaciones más complejas de la mente humana. Sin embargo, nada, absolutamente nada, me había preparado para Marcus Thompson. Era un martes lluvioso de octubre de 2019, cuando Marcus llegó por primera vez a mi oficina. Houston atravesaba una de esas semanas grises típicas del otoño texano, donde la humedad se adhiere a la piel como una segunda capa y el cielo permanece encapotado durante días. Yo acababa de terminar mi sesión de las 3 de la tarde con la señora García, una paciente con trastorno bipolar que había mostrado excelentes progresos con el nuevo régimen de medicamentos. Me disponía a revisar algunas notas clínicas cuando mi asistente Carmen tocó suavemente la puerta. Doctor Mendoza, su cita de las 4 ya llegó. Es el señor Thompson, el que se registró la semana pasada. Me informó con su característico acento de Guadalajara que, después de 5 años trabajando conmigo, nunca había perdido completamente. Perfecto, Carmen. Dame 5 minutos para revisar su expediente inicial y hazlo pasar, respondí, ajustándome las gafas mientras abría la carpeta Manila que contenía la información preliminar del nuevo paciente. Marcus Thompson, 34 años, ingeniero en software, divorciado, sin hijos. Había sido referido por el doctor James Mitchell, un colega del Methodist Hospital, después de que Marcus fuera llevado al área de emergencias por su hermana menor, Sarah, tras un episodio que ella describió como completamente fuera de lo normal. Según el reporte inicial, Marcus había llamado a Sarah a las 2 de la madrugada, hablando en lo que ella juró era un acento francés perfecto, recitando poesía en un idioma que no pudo identificar y afirmando ser alguien llamado Pierre Dubois. Cuando Sarah llegó a su apartamento en Montrose, encontró a Marcus vestido con un traje que ella nunca había visto antes, con el cabello peinado hacia atrás con brillantina y comportándose como un caballero de principios del siglo XX. El episodio había durado aproximadamente 6 horas. Marcus no recordaba nada de lo ocurrido cuando despertó esa mañana. Su hermana lo había llevado directamente al hospital, donde los exámenes toxicológicos resultaron negativos para alcohol y drogas. Los estudios neurológicos básicos también aparecieron normales. El doctor Mitchell sospechaba un posible trastorno disociativo de identidad y había decidido referirlo a mi consulta, conociendo mi especialización en casos complejos de personalidades múltiples. 3 toques suaves en la puerta interrumpieron mi lectura. «Adelante, Carmen», dije, cerrando el expediente y preparándome mentalmente para evaluar a este nuevo paciente. Marcus Thompson entró a mi oficina con pasos medidos, casi ceremoniosos. Era un hombre de estatura promedio, quizás 1,75 m, complexión delgada pero no frágil. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado y vestía un traje gris carbón que francamente parecía demasiado formal para una consulta psiquiátrica en Houston. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, de un verde intenso, pero con una profundidad que parecía contener décadas de experiencia, algo incongruente en un hombre de 34 años. «Doctor Mendoza, supongo», dijo con una voz clara y bien modulada, pero con un ligero acento que no pude identificar inmediatamente. «Marcus Thompson. Es un placer conocerlo». Me levanté de mi escritorio y le extendí la mano.
Su apretón fue firme, pero noté que su piel estaba sorprendentemente fría, considerando que acababa de entrar del calor húmedo de Houston. El placer es mío, señor Thompson. Por favor, tome asiento donde se sienta más cómodo. Mi oficina estaba diseñada para crear un ambiente relajante y no amenazante. 2 sillones de cuero color café se enfrentaban con una mesita de cristal en el centro, mientras que mi escritorio permanecía estratégicamente en segundo plano. La mayoría de mis pacientes elegían uno de los sillones, pero Marcus se dirigió directamente hacia la silla frente a mi escritorio, como si supiera exactamente dónde quería sentarse. «Prefiero esta posición, si no le molesta», dijo, acomodándose con una elegancia que me recordó a actores de películas clásicas. «Me permite mantener una conversación más directa y productiva». «Por supuesto», respondí, regresando a mi silla habitual detrás del escritorio. Tomé mi libreta de notas y un bolígrafo. «Bueno, Marcus, puedo llamarle Marcus, ¿verdad?» «Claro, doctor, aunque debo confesar que hay momentos en los que no estoy completamente seguro de que ese sea mi verdadero nombre». Una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. «Pero supongo que esa es precisamente la razón por la que estoy aquí». Anotamos la primera observación. El paciente muestra conciencia de su condición y aparenta colaborar activamente en el proceso diagnóstico. Esto era positivo. Muchos pacientes con trastornos disociativos llegan a consulta en negación completa o con resistencia al tratamiento. Me gustaría comenzar hablando sobre el episodio que lo trajo al hospital la semana pasada. Continué. Su hermana Sara mencionó que usted se comportó de manera muy diferente a lo usual. ¿Recuerda algo de esa noche? Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre la mesa. «Doctor Mendoza, ¿alguna vez ha tenido la sensación de despertar en un lugar que debería ser familiar, pero que se siente completamente extraño? Como si fuera la primera vez que ve su propia casa, su propia cara en el espejo». «Es una experiencia común en casos de episodios disociativos», respondí. «Eso fue lo que sintió esa mañana». «No exactamente». Marcus pausó, y por un momento sus ojos parecieron enfocar algo que estaba más allá de las paredes de mi oficina. Fue más bien como despertar y sentir que había estado viviendo la vida de otra persona, no mi vida. La vida de alguien más real que yo mismo. Anoté esta descripción textual. La forma en que describía su experiencia era particularmente articulada para alguien que supuestamente había perdido el contacto con su identidad principal. ¿Y qué recuerda de Pierre Dubois? Su hermana mencionó que usted afirmaba ser esta persona. La transformación fue sutil pero inconfundible. Los hombros de Marcus se enderezaron ligeramente, su postura se volvió más rígida, y cuando habló, su acento había cambiado completamente. Era definitivamente francés, pero no el francés estereotípico que uno podría esperar de alguien fingiendo. Era refinado, elegante, con las inflexiones específicas de alguien educado en París, a principios del siglo pasado. «Ah, Pierre», dijo con ese nuevo acento, y una sonrisa melancólica cruzó su rostro. «Pierre es un poeta, un hombre que vivió cuando la poesía aún importaba, cuando las palabras tenían el poder de cambiar el mundo. ¿Sabe usted francés, doctor?» La pregunta me tomó desprevenido. «Un poco. Estudié francés en la universidad, pero...» «Alors, vous comprenez peut-être ceci», interrumpió Marcus, o más bien Pierre, porque en ese momento era obvio que no estaba hablando con Marcus Thompson. «La beauté réside dans les moments que nous ne pouvons pas expliquer, n'est-ce pas? Et moi, je suis l'un de ces moments. Mi francés estaba oxidado, pero entendí lo suficiente». «La belleza reside en los momentos que no podemos explicar, ¿no es así? Y yo soy uno de esos momentos». Era una traducción libre, pero el mensaje era claro y francamente perturbador. «¿Pierre?», pregunté cautelosamente. «¿Puedes decirme en qué año estamos?»
El hombre frente a mí frunció el ceño, como si la pregunta fuera absurda. Estamos en 1923, naturalmente. Aunque debo admitir que este lugar, miró alrededor de mi oficina moderna, no se parece en nada al París que conozco. ¿Dónde exactamente me encuentro, doctor? Anoté rápidamente la fecha mencionada y la aparente desorientación temporal. Los casos de trastorno de identidad disociativo podían incluir personalidades alternas con diferentes marcos temporales, pero la especificidad y coherencia de la respuesta era notable. «Estás en Houston, Texas, en el año 2019», respondí cuidadosamente, observando su reacción. La confusión en su rostro parecía genuina. «¿Houston? Texas», murmuró, y por primera vez desde que había comenzado a hablar como Pierre, pareció vulnerable. «Eso no es posible. Yo estaba en Montparnasse hace apenas unas horas. Estaba terminando mi último poema, Les âmes perdues». «¿Las almas perdidas?», traduje. «Exactamente». Sus ojos verdes se fijaron en los míos con una intensidad que me resultó incómoda. «Un poema sobre personas que se pierden entre mundos, doctor. Personas que no pertenecen completamente a ninguna realidad». Durante los siguientes 20 minutos mantuve una conversación fluida con Pierre. Su conocimiento de la París de los años 20 era extraordinariamente detallado. Mencionaba cafés específicos, nombres de escritores y artistas, eventos culturales, incluso el clima de ciertos días. Cuando le pregunté sobre aspectos más técnicos de la época, como el sistema de transporte o los precios de bienes comunes, respondía sin dudar con información que parecía auténtica. Lo más inquietante era que Pierre parecía conocer detalles sobre mi propia vida que Marcus Thompson no debería saber. En un momento determinado, me preguntó sobre mi hermana Elena, que había fallecido en un accidente automovilístico 5 años atrás, información que no aparecía en ninguno de mis perfiles profesionales públicos. «Su hermana Elena tenía una risa hermosa, ¿verdad, doctor?», dijo Pierre con una sonrisa triste. «Las personas que ríen así nunca realmente se van, siguen viviendo en los ecos de su alegría». Me quedé helado, no solo porque había mencionado a Elena, sino porque la descripción de su risa era perfectamente exacta. Elena tenía una risa contagiosa, musical, que llenaba cualquier habitación donde se encontrara. Era algo que yo recordaba con mucho cariño, pero que nunca había compartido con ningún paciente. «¿Cómo sabes sobre Elena?», pregunté directamente, abandonando momentáneamente mi neutralidad clínica profesional. Pierre me miró con una expresión que mezclaba compasión y algo que solo puedo describir como conocimiento antiguo. «Las almas heridas reconocen a otras almas heridas, doctor. Y usted lleva esa herida muy cerca del corazón». Antes de que pudiera responder o profundizar en esta línea de investigación, Marcus parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño profundo. Su postura se relajó, el acento francés desapareció completamente, y cuando me miró fue con la confusión de alguien que no está seguro de dónde se encuentra. «¿Doctor Mendoza?», dijo con su voz original. ¿Ya comenzamos la sesión? Lo siento, me siento un poco desorientado». «Marcus, ¿recuerdas de qué estábamos hablando hace unos minutos?» «La verdad es que no», respondió, frotándose las sienes. «Recuerdo haber entrado a su oficina, haber tomado asiento, y después, es como si hubiera un vacío. ¿Cuánto tiempo ha pasado?» Consulté mi reloj. Había estado hablando con Pierre durante 25 minutos. «Aproximadamente media hora». «Marcus, durante ese tiempo estuviste hablando como otra persona, alguien llamado Pierre Dubois». Marcus se enderezó en su silla y noté que sus manos temblaban ligeramente. «¿Pierre estuvo aquí? ¿Usted habló con él?» «Sí». «¿Esto te ha ocurrido antes? ¿Con frecuencia?» «Últimamente más seguido», admitió Marcus. «Comenzó hace unos 6 meses.
Al principio pensé que eran sueños muy vívidos, pero después comencé a encontrar cosas en mi apartamento que no recordaba haber comprado. Libros en francés, partituras de música clásica, incluso ropa que no es mi estilo. Pausó y me miró directamente. Doctor, ¿puedo preguntarle algo que puede sonar extraño? Por supuesto. Pierre le dijo algo específico, algo que yo no debería saber. La pregunta me puso en una posición delicada. Como profesional, sabía que debía mantener cierta distancia y no permitir que la información personal interfiriera con el tratamiento. Pero la precisión con la que Pierre había descrito a Elena era imposible de ignorar. Pierre mencionó algunas cosas que fueron sorprendentemente específicas. Respondí cuidadosamente. Marcus, ¿has investigado algo sobre mi vida personal, mi familia? No, por supuesto que no, respondió inmediatamente, y su sorpresa parecía genuina. Ni siquiera sabía su nombre hasta que mi hermana me consiguió esta cita. ¿Por qué lo pregunta? Decidí tomar un enfoque diferente. Marcus, quiero hacerte algunas preguntas sobre tu trasfondo. ¿Alguna vez has estudiado francés? En la preparatoria tuve 2 semestres, pero era terrible. Apenas podía conjugar verbos básicos. ¿Has visitado Francia? Nunca he salido de Estados Unidos. ¿Has leído literatura francesa? ¿Poesía de los años 20? Doctor, a duras penas leo novelas en inglés. La poesía nunca fue lo mío. Anoté todas sus respuestas. Si Marcus estaba siendo honesto, entonces la transformación que había presenciado era aún más desconcertante. Pierre había citado poesía francesa, había demostrado conocimiento íntimo de París en los años 20 y había hablado francés con fluidez nativa. Marcus, ¿qué es lo último que recuerdas antes de que tu hermana te encontrara esa noche hace una semana? Marcus cerró los ojos, concentrándose. Había llegado a casa del trabajo. Era martes, creo. Había sido un día particularmente estresante. Estamos desarrollando una nueva aplicación para un cliente importante y había estado trabajando hasta muy tarde durante varias semanas consecutivas. Recuerdo haber ordenado comida china, haber visto un poco de televisión y después nada. Lo siguiente que sé es que desperté en mi cama con un dolor de cabeza terrible y Sara estaba sentada en mi sala llorando. ¿Has estado bajo mucho estrés laboral recientemente? Sí, bastante, pero no más de lo usual. Soy ingeniero en software en una empresa de tecnología. Los proyectos con fechas límite ajustadas son normales en mi trabajo. ¿Hay algún antecedente familiar de problemas de salud mental? Marcus dudó antes de responder. Mi padre tenía problemas con el alcohol. A veces se comportaba de manera extraña cuando bebía mucho. Decía cosas que no tenían sentido. Hablaba con personas que no estaban ahí. Pero los doctores siempre dijeron que era por el alcohol. ¿Cuándo falleció tu padre? Hace 8 meses. En febrero de este año. Anoté la fecha. Los síntomas de Marcus habían comenzado aproximadamente 2 meses después de la muerte de su padre. No era inusual que los eventos traumáticos desencadenaran trastornos disociativos latentes. Marcus, me gustaría programar algunas sesiones regulares contigo. También quisiera hacer algunos estudios adicionales, incluyendo análisis neurológicos más detallados y algunas pruebas psicológicas estándar. ¿Te parece bien? Sí, doctor. Necesito entender qué me está pasando. Esto está afectando mi trabajo, mis relaciones, toda mi vida. Vamos a llegar al fondo de esto, le aseguré, aunque internamente ya sabía que este caso sería diferente a cualquier otro que hubiera tratado anteriormente. Mientras Marcus programaba su próxima cita con Carmen, yo permanecí en mi oficina, repasando mis notas. Había algo en la interacción con Pierre que no podía quitarme de la mente. No solo el conocimiento sobre Elena, sino la forma en que había dicho «las almas heridas reconocen a otras almas heridas».
Era como si Pierre hubiera visto directamente dentro de mi alma, identificando una herida que yo había trabajado durante años para sanar. Esa noche, en mi apartamento en River Oaks, no pude concentrarme en nada más. Busqué en Internet información sobre Pierre Dubois, poetas franceses de los años 20, cualquier cosa que pudiera explicar el conocimiento detallado que había demostrado Marcus durante su episodio. Encontré referencias a varios poetas menores de esa época, pero ningún Pierre Dubois que encajara con la descripción. Mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en las últimas palabras que Pierre había dicho antes de que Marcus regresara. Las personas que ríen así nunca realmente se van. Siguen viviendo en los ecos de su alegría. ¿Cómo podía saber Pierre que esa era exactamente la forma en que yo recordaba a Elena? ¿Y por qué esas palabras me habían consolado de una manera que años de terapia personal no habían logrado? Esa noche soñé con Elena. Por primera vez en meses, soñé con su risa. Los siguientes días pasaron con una lentitud extraña. No podía concentrarme completamente en mis otros pacientes. Mi mente regresaba constantemente a Marcus Thompson y a su alter ego Pierre Dubois. Había solicitado una serie completa de estudios neurológicos, incluyendo resonancia magnética, electroencefalograma y análisis sanguíneos extensos para descartar cualquier causa orgánica de los episodios disociativos. El jueves por la mañana, mientras revisaba los resultados en mi oficina, Carmen tocó la puerta con expresión preocupada. «Doctor Mendoza, tiene una llamada». «Es Sarah Thompson, la hermana de su paciente Marcus. Dice que es urgente». Tomé la llamada inmediatamente. La voz de Sarah al otro lado de la línea temblaba de ansiedad. «Doctor Mendoza, algo está pasando con Marcus otra vez. Está peor que la semana pasada». «¿Dónde está ahora, señora Thompson?» «Está en mi casa en Bel Air. Doctor, esta vez no es Pierre, es alguien diferente. Dice llamarse Dr. Heinrich Zimmermann y está hablando en alemán, pero lo más extraño es que, bueno, está actuando como si fuera médico. Está examinándome, tomándome el pulso, preguntándome sobre síntomas que ni siquiera sabía que tenía». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Está siendo agresivo. ¿Se siente usted en peligro?» «No, no es agresivo, pero doctor, lo que me está diciendo...» «Él dice que tengo una arritmia cardíaca menor que debería revisar. El problema es que yo nunca he mencionado que a veces siento palpitaciones extrañas. Ni siquiera se lo había dicho a Marcus. Sarah, necesito que permanezca calmada. ¿Puede mantenerlo ahí hasta que yo llegue? Son aproximadamente 20 minutos desde mi oficina». «Sí, creo que sí. Él parece realmente preocupado por mi salud. Es muy extraño, doctor. Cancelé mis citas de la mañana y me dirigí inmediatamente a Bel Air, un suburbio familiar al suroeste de Houston. Durante el trayecto, mi mente trabajaba febrilmente tratando de procesar esta nueva información. Un segundo alter ego, aparentemente un médico alemán, que podía detectar condiciones médicas que ni siquiera la paciente había reportado. Esto iba más allá de cualquier caso de trastorno de identidad disociativo que hubiera documentado en la literatura médica. La casa de Sarah era un modesto bungalow de los años 70 en una calle arbolada típica de la zona. Sarah me recibió en la puerta visiblemente nerviosa. Era una mujer menuda de unos 30 años, con el mismo cabello castaño que Marcus, pero ojos más claros, azul grisáceo. «Está en la sala», me susurró mientras me guiaba hacia el interior. «Ha estado tomándome la presión arterial con un tensiómetro que encontró en mi botiquín. No sabía ni que lo tenía ahí». Al entrar a la sala, vi a Marcus, pero no era Marcus. La transformación era aún más dramática que la que había presenciado con Pierre. Su postura era completamente diferente, espalda recta, movimientos precisos y eficientes, una autoridad natural en sus gestos que Marcus jamás había demostrado.
Llevaba las mangas de su camisa enrolladas de manera profesional y había encontrado una lámpara de mano que estaba usando para examinar las pupilas de Sara. «Guten Morgen», me dijo al verme, con un acento alemán impecable. «Sie müssen der Psychiater sein, den Sara erwähnt hat. Dr. Mendoza, nehme ich an». Mi alemán era mucho más limitado que mi francés, pero entendí que me había identificado como el psiquiatra que Sara había mencionado. «Sí, soy el doctor Mendoza. ¿Y usted es?» «Doctor Heinrich Zimmermann, internista», respondió, ahora cambiando al inglés, pero manteniendo su acento germano. «He estado examinando a Fräulein Sara. Tiene una arritmia supraventricular leve, probablemente benigna, pero que requiere seguimiento cardiológico. También presenta signos tempranos de hipertensión, posiblemente relacionada con estrés crónico y una dieta alta en sodio». Sara me miró con ojos muy abiertos. «Doctor Mendoza, yo he estado sintiendo esas palpitaciones ocasionales durante meses, pero nunca se lo dije a nadie. ¿Cómo puede él saberlo?» Me acerqué cautelosamente al hombre que creía ser Heinrich. «Doctor Zimmermann, ¿podría explicarme cómo llegó a estos diagnósticos?» «Naturalmente», respondió con la seguridad de alguien acostumbrado a explicar procedimientos médicos. «Palpación del pulso radial. Revela irregularidades ocasionales consistentes con contracciones auriculares prematuras. La presión arterial de 145/92 está elevada para una mujer de su edad y complexión. El examen de las conjuntivas muestra palidez leve, sugiriendo posible anemia por deficiencia de hierro, probablemente relacionada con menstruación abundante, un síntoma que Fräulein Sara confirmó durante la anamnesis». Me quedé boquiabierto. No solo había realizado un examen físico competente, sino que había llegado a diagnósticos que parecían clínicamente sólidos. Y lo más perturbador era que había obtenido información médica personal de Sara que ella, aparentemente, le había proporcionado voluntariamente. «Heinrich», dije, decidiendo seguir la corriente, «¿en qué hospital ejerces?» «Charité Hospital, Berlín», respondió inmediatamente. «Aunque debo confesar que este lugar es muy diferente del Berlín que conozco. El clima, la arquitectura, y esta casa tiene dispositivos médicos que no reconozco completamente. Este tensiómetro, por ejemplo, es mucho más avanzado que los que usamos habitualmente. ¿En qué año crees que estamos?» Heinrich frunció el ceño, como si la pregunta fuera extraña. «Estamos en 1943, naturalmente. Aunque debo admitir que hay aspectos de este entorno que me resultan confusos. La vestimenta de Fräulein Sara, algunos de los objetos en esta casa, otra fecha específica, otro marco temporal completamente diferente al de Pierre. Y a diferencia de Marcus, Heinrich parecía tener conocimientos médicos genuinos y avanzados. «Heinrich, ¿recuerdas a Pierre Dubois?» «¿Pierre?», dijo, y por primera vez pareció menos seguro. Hay como ecos de alguien así. Un poeta francés, ¿verdad? Pero es como un sueño lejano. No estoy seguro de si lo conocí personalmente o si solo he oído hablar de él». Pasé los siguientes 40 minutos hablando con Heinrich. Su conocimiento médico era extraordinario. Podía discutir procedimientos, medicamentos, anatomía y fisiopatología con un nivel de detalle que sugería años de entrenamiento y experiencia clínica. Cuando le pregunté sobre tratamientos específicos usados en los años 40, respondía con información que parecía históricamente exacta, pero lo más inquietante ocurrió cuando Heinrich comenzó a examinarme a mí. «Doctor Mendoza, si me permite la observación profesional», dijo mientras me estudiaba con ojos clínicos, «usted presenta signos de estrés crónico severo, ojeras profundas, postura tensa en el cuello y hombros, y noto un ligero temblor en su mano izquierda que sugiere consumo excesivo de cafeína o posible ansiedad generalizada». Tenía razón en todo.
Había estado bebiendo demasiado café durante las últimas semanas, durmiendo mal y efectivamente tenía tensión crónica en el cuello por pasar demasiadas horas encorvado sobre mi escritorio. Pero hay algo más, continuó Heinrich, acercándose y mirándome directamente a los ojos. Usted lleva una carga emocional muy pesada, una pérdida reciente, ¿verdad? Alguien muy cercano. Los síntomas de duelo no resuelto son inconfundibles para un ojo entrenado. Sara nos miraba alternativamente, claramente incómoda con el giro que había tomado la conversación. ¿Cómo puedes saber eso?, pregunté, sintiendo que estaba perdiendo el control profesional de la situación. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos, la forma en que evita el contacto visual directo cuando hablo de pérdida, la tensión involuntaria en los músculos faciales cuando se menciona duelo, explicó Heinrich con precisión clínica. Y hay algo más. Usted tiene tendencia a tocarse inconscientemente un área específica del bolsillo de su chaqueta. ¿Lleva algún objeto que pertenecía a la persona fallecida? Mi mano se movió involuntariamente hacia el bolsillo interior izquierdo de mi chaqueta, donde siempre llevaba un pequeño dije en forma de corazón que había pertenecido a Elena. Era algo que hacía automáticamente, sin pensar, especialmente cuando me sentía estresado o emocional. ¿Cómo? Comencé, pero no pude terminar la pregunta. La observación clínica es una habilidad que se desarrolla con años de práctica, respondió Heinrich gentilmente. Pero también hay algo más, una conexión que no puedo explicar completamente. Es como si ya lo conociera, doctor. Como si hubiera tratado su tipo de dolor antes. En ese momento, como había ocurrido con Pierre, Marcus parpadeó varias veces y su postura cambió completamente. El aire de autoridad médica desapareció, el acento alemán se desvaneció, y cuando me miró fue con la confusión familiar. «Doctor Mendoza», dijo Marcus con su voz normal, ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy en casa de Sara?» Sara corrió hacia él. «Marcus, ¿estás bien? Has estado aquí durante casi 2 horas, pero no eras tú». «¿2 horas?» Marcus miró alrededor de la sala, notando el tensiómetro, la lámpara de mano, algunos libros médicos que Heinrich había sacado de la biblioteca de Sara. «¿Qué es todo esto?» «Marcus», dije cuidadosamente, «¿recuerdas algo sobre Heinrich Zimmermann?» Marcus se quedó muy quieto. «Heinrich está aquí más frecuentemente últimamente», admitió finalmente. «A veces despierto y sé cosas sobre medicina que nunca estudié. Encontré libros de texto médicos en mi apartamento que no recuerdo haber comprado. Y ayer ayudé a un hombre que se había caído en la calle. Sabía exactamente cómo tratar su herida, cómo vendársela, qué síntomas vigilar, pero yo nunca he tenido entrenamiento médico. Marcus, necesito que vengas conmigo al hospital. Quiero hacer algunos estudios adicionales y creo que sería mejor que pasaras la noche en observación. ¿Cree que estoy loco, doctor? Creo que estás experimentando algo muy inusual y necesitamos entenderlo mejor para poder ayudarte». Durante el trayecto al Methodist Hospital, Marcus me hizo una pregunta que me heló la sangre. «Doctor Mendoza, Pierre y Heinrich, ¿le dijeron cosas específicas sobre usted? Cosas que yo no debería saber. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces, cuando regreso, cuando soy yo otra vez, tengo como ecos de sus conversaciones. Y hay cosas sobre su vida, sobre su familia, que no entiendo cómo las sé. Sé que tenía una hermana que falleció en un accidente. Sé que usted lleva algo de ella en su bolsillo. Sé que se culpa a sí mismo por no haber estado ahí cuando pasó. Tuve que detener el auto. Estacioné en el arcén de la autopista, con las manos temblando sobre el volante. «Marcus, yo nunca te he contado nada de eso». «Lo sé», respondió suavemente. «Por eso estoy tan asustado.
Esa noche, mientras Marcus permanecía en observación en el hospital, yo me quedé en mi oficina hasta muy tarde, repasando toda la literatura que pude encontrar sobre trastornos de identidad disociativo. Nada, absolutamente nada, explicaba el nivel de conocimiento específico y exacto que habían demostrado Pierre y Heinrich. No solo conocimientos académicos, sino información personal sobre mí que era imposible que Marcus hubiera obtenido por medios normales. A las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era la enfermera de turno en el hospital. «Doctor Mendoza, necesita venir inmediatamente. Su paciente Marcus Thompson está despierto, pero dice ser alguien diferente. Y doctor, está realizando rondas médicas con los otros pacientes. Los otros doctores de guardia están completamente perplejos porque sus observaciones clínicas son impecables». Mientras conducía de regreso al hospital a través de las calles vacías de Houston, una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si Marcus no estaba experimentando un trastorno de identidad disociativo? ¿Y si algo mucho más inexplicable estaba ocurriendo? La madrugada era fría y húmeda, típica del otoño tejano, pero yo sentía un frío que venía de adentro. Un frío que me decía que estaba a punto de enfrentar algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la mente humana, la medicina y la realidad misma. Llegué al Methodist Hospital a las 2:47 de la mañana. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, solo algunas ambulancias y los autos del personal de turno nocturno. Houston dormía bajo una llovizna persistente que hacía que las luces de la ciudad se reflejaran sobre el asfalto mojado como manchas de acuarela. La enfermera que me había llamado, Jennifer Martínez, me esperaba en el lobby del 7º piso donde habíamos internado a Marcus. Era una profesional con 15 años de experiencia en psiquiatría, conocida por su serenidad incluso en las situaciones más difíciles. Verla visiblemente alterada me puso más nervioso. «Doctor Mendoza, gracias por venir tan rápido», me dijo mientras caminábamos por el corredor débilmente iluminado. «Lo que está pasando es... bueno, nunca he visto nada igual». «¿Dónde está Marcus ahora?» «En la habitación 734, pero doctor, no está actuando como Marcus. Dice ser doctor Heinrich Zimmermann, y desde que despertó a las 11 de la noche, ha estado comportándose como si fuera parte del personal médico. Ha examinado a 3 pacientes en esta planta y sus observaciones han sido extraordinariamente precisas». Nos detuvimos frente a la habitación 734. A través de la ventana de cristal pude ver a Marcus, o Heinrich, sentado en la cama con una postura perfectamente erguida, leyendo un expediente médico. Llevaba la bata del hospital como si fuera una chaqueta de médico, y había encontrado un estetoscopio que colgaba profesionalmente alrededor de su cuello. Los otros médicos saben lo que está pasando. El doctor Patterson, el residente de turno, está completamente desconcertado. Heinrich examinó al paciente de la habitación 732, un hombre de 60 años internado por dolor abdominal sin diagnóstico claro. Heinrich sugirió que ordenaran una tomografía específica del páncreas porque sospechaba pancreatitis crónica. Los estudios confirmaron exactamente eso. El doctor Patterson dice que ni él ni el gastroenterólogo de turno habían considerado esa posibilidad. Respiré profundamente antes de entrar a la habitación. Heinrich levantó la vista del expediente que estaba revisando y sonrió con la cordialidad profesional de un colega. «Ah, doctor Mendoza, guten Abend. Espero que no le moleste que haya estado revisando algunos de estos casos. Hay problemas muy interesantes en esta planta». «Heinrich, ¿cómo te sientes?» «Bastante bien, considerando las circunstancias inusuales. Aunque debo admitir que este hospital es notablemente avanzado. Los equipos de diagnóstico, los medicamentos disponibles,
Es como si la medicina hubiera avanzado décadas en unos pocos años. Me senté en la silla junto a la cama. Heinrich, ¿recuerdas estar en casa de Sara esta tarde? Por supuesto. Fraulein Sara necesita seguimiento cardiológico urgente. Su arritmia, aunque aparentemente benigna, podría ser indicativa de problemas más serios si no se atiende adecuadamente. Pausó y me estudió con esa mirada clínica penetrante. Doctor Mendoza, ¿ha considerado buscar ayuda para su duelo no resuelto? La pérdida de su hermana está afectando su salud física y mental, de maneras que quizás no reconoce completamente. Otra vez. De nuevo había mencionado a Elena sin que yo le hubiera proporcionado esa información. Heinrich, ¿cómo sabes sobre mi hermana? Es una pregunta interesante, respondió, dejando el expediente a un lado. Cuando estoy presente, tengo acceso a información que no puedo explicar completamente. Es como si hubiera una biblioteca en mi mente que no solo contiene mi propio conocimiento médico, sino también información sobre las personas con las que interactúo. Información íntima, personal, que normalmente solo se obtendría a través de años de relación profesional o personal. ¿Y qué opinas de esa habilidad? Francamente, es desconcertante. En mi experiencia médica en Berlín nunca he encontrado algo similar. Pero debo admitir que es clínicamente muy útil. Puedo diagnosticar y tratar pacientes con una eficacia que va más allá de lo que debería ser posible con una simple observación física. Heinrich se levantó de la cama y se acercó a la ventana que daba vista a la ciudad de Houston. Las luces de los rascacielos brillaban a través de la llovizna nocturna. Doctor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta que puede parecer extraña? Adelante. ¿Qué año cree usted que es realmente? La pregunta me tomó por sorpresa. 2019, Heinrich. Estamos en octubre de 2019. Sí, eso es lo que todos me dicen, y la evidencia está por todas partes, los equipos médicos, la tecnología, la arquitectura de este hospital, pero para mí, internamente, estoy viviendo en 1943. Mis recuerdos, mi experiencia, mi conocimiento médico, todo está anclado en esa época. Sin embargo, simultáneamente tengo conocimiento de avances médicos que no deberían existir hasta décadas después. Heinrich regresó a sentarse frente a mí y su expresión se volvió más seria. Doctor, hay algo más que necesita saber. Yo no soy el único. ¿A qué te refieres? Pierre, naturalmente, pero también hay otros. Elizabeth, una enfermera británica de la Primera Guerra Mundial. Vladimir, un cirujano ruso de los años 50. Chen, un acupunturista chino del siglo XVIII. Todos coexistimos en la misma mente, la misma conciencia, y todos tenemos nuestras propias especialidades, nuestros propios conocimientos, nuestras propias perspectivas sobre la medicina y la vida. Sentí que el mundo se tambalea a mi alrededor. No era solo Pierre y Heinrich. Había múltiples personalidades, cada una aparentemente de diferentes épocas históricas, cada una con conocimientos específicos de sus respectivos tiempos y profesiones. ¿Pueden comunicarse entre ustedes? De manera limitada. Es como vivir en una casa con muchas habitaciones. A veces puedo escuchar ecos de conversaciones en habitaciones distantes. Pierre a veces comparte sus reflexiones poéticas. Elizabeth habla de los horrores que vio durante la guerra. Vladimir discute técnicas quirúrgicas que salvaron miles de vidas durante el sitio de Leningrado. Heinrich, esto va más allá de cualquier caso documentado de trastorno de identidad disociativo. Estoy de acuerdo. Y hay algo más que debe considerar. Cada uno de nosotros tiene conocimientos que trascienden nuestras épocas históricas. Yo, por ejemplo, entiendo procedimientos médicos que no fueron desarrollados hasta décadas después de 1943. Pierre conoce eventos históricos que ocurrieron después de los años 20.
Es como si tuviéramos acceso a una conciencia temporal que no está limitada por marcos cronológicos normales. ¿Y Marcus? ¿El Marcus original? ¿Qué ha pasado con él? Heinrich se quedó callado por un largo momento. Marcus está ahí, pero está dormido, como si estuviera en un sueño profundo mientras nosotros vivimos su vida. A veces creo que puede escucharnos, pero no puede responder o tomar control. Es como si fuera el anfitrión de un hotel donde se alojan huéspedes de diferentes épocas. ¿Y qué quieren? ¿Por qué están aquí? Esa es la pregunta que ninguno de nosotros puede responder completamente. Pero hay una sensación, una urgencia, de que hay algo importante que debe hacerse. Algo relacionado con usted, doctor Mendoza. El frío que había sentido durante todo el día se intensificó. ¿Conmigo? ¿Qué tienen que ver conmigo? No lo sabemos exactamente, pero todos sentimos la misma atracción hacia usted. Pierre siente que debe ayudarlo a procesar su duelo. Yo siento la necesidad de tratar su estrés y ansiedad. Elizabeth quiere consolarlo por las heridas emocionales que lleva. Es como si hubiéramos sido convocados para ayudarlo con algo que usted no puede resolver por sí mismo. Eso es imposible, Heinrich. Los pacientes no son convocados para tratar a sus médicos. Eso va contra toda lógica médica y psiquiátrica. Estoy de acuerdo que es imposible. Pero, doctor, ¿no ha notado que desde que comenzó a tratarnos, su propia condición emocional ha comenzado a cambiar? ¿No ha dormido un poco mejor? ¿No se ha sentido menos abrumado por la culpa que lleva desde la muerte de su hermana? Me quedé helado, porque tenía razón. Durante los últimos días, por primera vez en meses, había estado durmiendo mejor. Los ataques de ansiedad que había experimentado desde la muerte de Elena habían disminuido. Y por primera vez desde el funeral, había podido recordar a Elena sin sentir una tristeza abrumadora. ¿Cómo es posible?, susurré. No lo sé, admitió Heinrich. Pero creo que estamos aquí por una razón que va más allá de la comprensión médica convencional. Y creo que antes de que terminemos, usted entenderá esa razón. En ese momento, Heinrich parpadeó y su postura cambió. Pero no regresó a ser Marcus. En lugar de eso, una expresión completamente diferente apareció en su rostro. Su postura se volvió más delicada, sus movimientos más gráciles, y cuando habló, fue con acento británico y voz más suave. «Doctor Mendoza», dijo la nueva personalidad, «mi nombre es Elizabeth Hartwell. Fui enfermera en los hospitales de campaña durante la Gran Guerra, y necesito hablarle sobre el perdón, especialmente el perdón hacia uno mismo». Durante las siguientes 2 horas mantuve conversaciones separadas con Elizabeth, con Vladimir, cuyo acento ruso era tan convincente como los demás, y finalmente con Chen, quien se expresaba en un inglés formal y arcaico, pero con sabiduría sobre el equilibrio emocional que parecía venir de siglos de experiencia. Cada uno de ellos conocía detalles específicos sobre mi vida, mi relación con Elena, la culpa que llevaba por no haber podido salvarla, mis temores profesionales, mis inseguridades personales, y cada uno ofrecía una perspectiva diferente, una forma distinta de sanar heridas que yo había creído incurables. Cuando el sol comenzó a salir sobre Houston, me encontré sentado junto a la cama del hospital, completamente agotado, pero extrañamente en paz. Marcus había regresado aproximadamente a las 5 de la mañana, sin recordar nada de las conversaciones nocturnas con sus personalidades alternas. «Doctor Mendoza», me dijo Marcus, mientras la luz del amanecer entraba por la ventana. «¿Pasó algo durante la noche? Me siento diferente, como si hubiera tenido conversaciones muy importantes, pero no puedo recordar con quién. Marcus, creo que tus personalidades alternas estuvieron presentes durante la noche. Varios de ellos, de hecho». «¿Varios?», preguntó alarmado. «¿Cuántos?» «Al menos 5 diferentes».
Marcus se quedó callado por un largo tiempo. Doctor, ¿cree que estoy loco? Marcus, honestamente ya no sé qué creer, pero hay algo de lo que estoy seguro. Sean lo que sean, estas personalidades no están aquí para lastimarte. Y por razones que no puedo explicar, creo que tampoco están aquí para lastimarme a mí. ¿Qué quiere decir? Creo que están aquí para ayudar, a los dos. Esa mañana, mientras Marcus dormía finalmente un sueño natural, yo permanecí en el hospital escribiendo notas detalladas de todo lo que había experimentado. Sabía que ningún colega me creería. Sabía que si publicara este caso sería ridiculizado en la comunidad médica, pero también sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que desafiaba no solo mi comprensión de la psiquiatría, sino mi comprensión de la realidad misma. Y por primera vez, desde la muerte de Elena, sentí que quizás, solo quizás, había esperanza de sanación. 3 semanas después de aquella noche en el hospital, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Las sesiones con Marcus Thompson se habían convertido en algo completamente diferente a cualquier terapia que hubiera practicado en mis 23 años de carrera. Ya no era yo quien trataba a un paciente. Era una colaboración entre múltiples conciencias, trabajando hacia un objetivo que ninguno de nosotros comprendía completamente, pero que todos sentíamos como urgentemente necesario. Marcus venía a mi oficina 3 veces por semana. Cada sesión comenzaba con él, pero invariablemente una o más de sus personalidades alternas emergían para lo que solo puedo describir como sesiones de terapia inversa. Pierre analizaba mis patrones de duelo con la sensibilidad de un poeta que había visto sufrir a generaciones. Heinrich monitoreaba mi salud física y mental con la precisión de un médico que había tratado traumas de guerra. Elizabeth me ofrecía el consuelo maternal de alguien que había cuidado a miles de soldados moribundos. Vladimir me enseñaba sobre la resistencia del espíritu humano frente a tragedias inimaginables. Chen me guiaba hacia un equilibrio emocional que yo había buscado durante años sin éxito. Era una tarde de noviembre particularmente fría cuando ocurrió el evento que cambiaría mi perspectiva sobre todo. Houston experimentaba uno de esos frentes fríos repentinos que bajan las temperaturas 30 grados en cuestión de horas, dejando a la ciudad envuelta en una niebla gris que parecía absorber todos los sonidos. Marcus había llegado puntualmente a su cita de las 2 de la tarde, pero desde el momento en que entró a mi oficina noté que algo era diferente. Su comportamiento no correspondía a ninguna de las personalidades que había llegado a conocer. Se movía con una gracia fluida que era distintamente femenina, pero con una autoridad que sugería décadas de experiencia en situaciones de crisis. «Doctor Mendoza», dijo con una voz que, aunque salía de la garganta de Marcus, tenía inflexiones completamente femeninas y un acento que no pude identificar inmediatamente. «Mi nombre es Ana María Delgado. Soy cirujana. Trabajé en los hospitales de campaña durante la Revolución Mexicana». Me senté lentamente, mi libreta de notas olvidada sobre el escritorio. Una sexta personalidad. Y por primera vez, una que compartía mi herencia cultural hispana. «Ana María», dije cuidadosamente, «¿de qué periodo de la Revolución?» 1913 a 1917 principalmente. Trabajé con las tropas villistas en el norte, después con los carrancistas cuando las alianzas cambiaron. Era una época donde la medicina se practicaba con muy pocos recursos, donde cada vida salvada era un milagro arrancado de las garras de la muerte. Su español, cuando comenzó a mezclarlo con el inglés, era perfecto. No solo fluido, sino con el vocabulario específico y las construcciones gramaticales de principios del siglo XX mexicano. Pero lo que más me impresionó fue que sus conocimientos médicos se enfocaban precisamente en cirugía de trauma, algo que no habían demostrado las otras personalidades. Ana María,
¿Puedes decirme por qué estás aquí? Doctor Mendoza, o mejor dicho, Rafael, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, que cualquiera de las personalidades lo había hecho. Estoy aquí porque hay una herida en usted que no puede sanar con los métodos convencionales. Una herida que requiere cirugía emocional, por así decirlo. ¿Qué tipo de herida? La culpa del superviviente, Rafael. Es una condición que vi en cientos de soldados que sobrevivieron batallas donde murieron sus compañeros. La misma culpa que usted lleva por haber sobrevivido cuando Elena no lo hizo. El aire se salió de mis pulmones. Ninguna de las otras personalidades había sido tan directa, tan específica sobre el núcleo exacto de mi dolor. No entiendes la situación, dije, sintiendo que mi control profesional comenzaba a desmoronarse. Elena murió porque yo no estuve ahí, porque elegí quedarme trabajando tarde esa noche en lugar de acompañarla a cenar como habíamos planeado. Si hubiera estado con ella, si hubiera estado manejando yo, si hubiera tomado una ruta diferente. ¡Alto!, interrumpió Ana María con la autoridad de alguien acostumbrada a tomar control en situaciones de crisis. Rafael, ¿qué me enseñaron en cirugía sobre los pacientes que llegan con heridas mortales? No entiendo la relevancia. Respóndeme. ¿Qué le enseñan a un cirujano sobre los pacientes que no pueden salvarse? Dudé, confundido por la dirección de la conversación, que hay casos donde no importa qué hagas, el resultado está fuera de tu control, que la muerte es a veces inevitable, independientemente de la habilidad del médico. Exactamente. Y sin embargo, muchos cirujanos se culpan a sí mismos cuando pierden pacientes, ¿verdad? Especialmente si sienten que podrían haber hecho algo diferente, llegado un minuto antes, tomado una decisión distinta. Sí, pero... Rafael, la noche que Elena murió, había estado lloviendo durante 3 días. Las calles estaban resbaladizas. El otro conductor había estado bebiendo y se saltó un semáforo en rojo a más de 100 kilómetros por hora. El impacto fue tan violento que Elena murió instantáneamente, antes de que la ambulancia siquiera fuera llamada. ¿Realmente cree que su presencia en el auto habría cambiado algo más que el número de víctimas? Me quedé helado. ¿Cómo sabes los detalles del accidente? Por la misma razón que Heinrich conoce sus síntomas de estrés, que Pierre entiende la profundidad de su duelo, que Elizabeth siente su necesidad de perdón. Estamos aquí porque tenemos acceso a información que necesita para sanar. Ana María se levantó de su silla y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad gris envuelta en niebla. Rafael, durante la revolución, perdía cientos de pacientes, soldados que llegaban demasiado tarde, con heridas demasiado severas, en condiciones demasiado primitivas. Por años, cada muerte me carcomía. Me decía a mí misma que si hubiera sido más rápida, más hábil, más preparada, podría haber salvado a más. Casi me destruyó. ¿Qué te ayudó a superarlo? La comprensión de que hay fuerzas más grandes que nosotros, que nuestro control sobre la vida y la muerte es mucho más limitado de lo que queremos admitir, y que honrar a los muertos requiere que los vivos sigamos viviendo plenamente. Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba compasión y determinación médica. Rafael, Elena no murió porque usted no estuviera ahí. Elena murió porque un borracho decidió manejar esa noche, porque las calles estaban mojadas, porque los metales se deformaron de una manera específica durante el impacto. Usted no controlaba ninguno de esos factores, y torturarse por no haber podido controlar lo incontrolable no honra su memoria, la traiciona. Pero si hubiera estado ahí, habríamos estado planificando 2 funerales en lugar de 1, dijo con firmeza. Y Elena habría tenido que cargar con la culpa de haber causado su muerte, algo que la habría destruido. ¿Es eso realmente lo que habría querido para ella? Por primera vez en 5 años, me permití realmente considerar esta perspectiva. Elena siempre había sido tremendamente protectora conmigo.
Si yo hubiera muerto en ese accidente, ella habría vivido el resto de su vida culpándose exactamente como yo me había estado culpando. Ana María, dije finalmente, ¿por qué ustedes? ¿Por qué todas estas personalidades han aparecido para ayudarme? Esto va contra toda lógica médica. Rafael, ¿cree usted que la mente humana funciona solo dentro de los parámetros que la ciencia actual puede explicar? Como médico, tengo que creer en evidencia empírica, en procesos verificables. Como médico también tiene que reconocer cuando se enfrenta a algo que está más allá de la comprensión actual. Durante la Revolución vi soldados que sobrevivieron heridas que deberían haber sido mortales, simplemente porque tenían una razón poderosa para vivir. Vi hombres que murieron de heridas menores porque habían perdido la voluntad de continuar. La mente, el espíritu, la conciencia son mucho más complejos y poderosos de lo que cualquier libro de texto describe. Ana María regresó a su asiento, pero ahora su postura era menos formal, más íntima. Rafael, nosotros somos manifestaciones de lo que Marcus necesita para sanarse a sí mismo. Pero Marcus está sanándose ayudándolo a usted a sanar. Es un ciclo de curación mutua que trasciende las categorías médicas normales. ¿Qué quieres decir? Marcus perdió a su padre hace 8 meses. Su padre era un hombre problemático, alcohólico, a menudo abusivo. Marcus nunca pudo reconciliarse con él antes de su muerte. Nunca pudo obtener el perdón o la comprensión que necesitaba. Esa culpa, esa pérdida no resuelta, está manifestándose como nosotros. Pero ¿por qué personalidades de diferentes épocas históricas? Porque la sabiduría de la humanidad se acumula a través de los siglos. Pierre representa la belleza y la comprensión artística que puede emerger del sufrimiento. Heinrich encarna la precisión médica y la compasión clínica. Elizabeth aporta el cuidado maternal y la fortaleza emocional. Vladimir ofrece la resistencia frente a la adversidad extrema. Chen proporciona equilibrio y perspectiva espiritual. Y yo traigo la habilidad de realizar la cirugía emocional necesaria para remover el tejido cicatricial del alma. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando Marcus, estemos curados? Ana María sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Entonces nosotros regresaremos a donde pertenecemos. Marcus volverá a ser solo Marcus, con la sabiduría integrada que hemos compartido con él. Y usted seguirá siendo Dr. Mendoza, pero sin la carga que lo ha estado destruyendo durante 5 años. ¿Cuándo? Pronto, Rafael, muy pronto. Pero hay una última cosa que debe hacer. ¿Qué? Debe perdonarse a sí mismo, en voz alta. Debe decir las palabras que ha estado evitando durante 5 años. Me quedé callado por un largo tiempo, sintiendo el peso de décadas de entrenamiento médico, de profesionalismo, de racionalidad científica, luchando contra algo que no podía explicar, pero que sabía, en lo más profundo de mi ser, que era real. No puedo, susurré finalmente. Sí puede, dijo Ana María gentilmente. Elena quiere que pueda. Nosotros queremos que pueda. Marcus necesita que pueda. Y más importante, usted merece poder hacerlo. Con una voz que apenas era audible, dije las palabras que había estado evitando durante 5 años. Me perdono por no haber podido salvar a Elena. Me perdono por haber sobrevivido cuando ella no lo hizo. Me perdono por ser humano y no tener control sobre fuerzas que están más allá de mí. Inmediatamente después de pronunciar esas palabras, Ana María parpadeó y Marcus regresó. Pero había algo diferente en él, una claridad, una paz que no había estado ahí antes. Doctor Mendoza, dijo Marcus con su propia voz, pasó algo. Me siento completo. Por primera vez en meses, me siento completamente yo mismo. Marcus, ¿recuerdas a las personalidades alternas? Las recuerdo como si fueran sueños muy vívidos. Pierre, Heinrich, Elizabeth, Vladimir, Chen y Ana María.
Todos están ahí, pero ahora son parte de mí en lugar de entidades separadas, como si hubiera integrado toda su sabiduría sin perder mi propia identidad. Esa fue la última vez que vi manifestarse las personalidades alternas de Marcus Thompson. En las semanas siguientes, él se reintegró completamente a su vida normal, su trabajo, sus relaciones, su sentido de sí mismo. Todo regresó a la normalidad, pero enriquecido por las perspectivas que había absorbido durante su experiencia. Y yo cambié de maneras que aún estoy procesando. Por primera vez en 5 años puedo recordar a Elena sin ser abrumado por la culpa. Puedo celebrar su vida en lugar de obsesionarme con su muerte. He comenzado a dormir bien otra vez, a disfrutar mi trabajo nuevamente, a considerar la posibilidad de relaciones personales que había evitado desde su fallecimiento. Pero lo más significativo es que mi comprensión de la psiquiatría, de la mente humana, de la realidad misma, ha sido permanentemente alterada. He visto algo que desafía todas las categorías médicas que conocía. He sido tratado por un paciente de maneras que ningún manual de psiquiatría describe como posibles. Marcus Thompson fue dado de alta de mi cuidado hace 6 meses. Oficialmente, fue tratado exitosamente por trastorno de identidad disociativo con integración completa de personalidades alternas. Ese es el diagnóstico que aparece en su expediente médico, pero esa no es la verdad. La verdad es que fui visitado por entidades que no puedo explicar, que conocían cosas que era imposible que supieran, que tenían habilidades y conocimientos que trascendían las limitaciones de tiempo y espacio. La verdad es que fui sanado por un paciente que nunca debería haber tenido la capacidad de sanarme. La verdad es que Marcus Thompson sigue apareciendo en mis sueños, no como el paciente confundido que conocí inicialmente, sino como todas las personalidades que manifestó, reunidas en una figura compuesta que me sonríe con gratitud mutua. Y en esos sueños, Elena está ahí también, libre finalmente de la culpa que yo había estado cargando en su nombre. No sé si alguna vez entenderé completamente lo que pasó durante esos meses. No sé si la ciencia algún día desarrollará marcos teóricos que puedan explicar experiencias como esta. Lo que sí sé es que hay aspectos de la conciencia humana, de la realidad misma, que están mucho más allá de nuestra comprensión actual. Y sé que Marcus Thompson, mi paciente imposible, cambió mi vida de maneras que trascienden toda categoría médica. Aún me acecha, pero ya no en el sentido de perseguirme con terror. Me acecha como acecha un ángel guardián, presente siempre en la periferia de mi conciencia, recordándome que hay misterios en este mundo que son más hermosos de lo que podemos comprender, y que la sanación a veces viene de las fuentes más inesperadas. A veces, tarde en la noche, cuando estoy solo en mi oficina revisando casos nuevos, puedo jurar que escucho ecos de voces familiares. La risa poética de Pierre, la precisión médica de Heinrich, la calidez maternal de Elizabeth, la determinación férrea de Vladimir, la sabiduría tranquila de Chen y la compasión quirúrgica de Ana María. Y en esos momentos me siento profundamente agradecido de haber conocido al paciente más imposible de mi carrera. El paciente que resultó ser exactamente lo que necesitaba para redescubrir no solo mi capacidad de sanar a otros, sino mi propia capacidad de ser sanado.